En la crisis actual de los rellenos sanitarios, nos hacemos una pregunta. ¿Existen tecnologías probadas para el tratamiento y valoración de las basuras? La respuesta es sí. Hay varias alternativas que podríamos implementar para el tratamiento y recuperación de nuestros residuos sólidos. Tenemos varias alternativas. Generación de energía con los gases del relleno sanitario. O sea, vivir con el relleno sanitario, pero utilizar los gases para generación de energía. La incineración, quemar las basuras. Hay incineración simple, que simplemente se genera un proceso de queme las basuras y unas turbinas para generación de energía, o incineración con tratamiento de gases. O sea, que no se emiten los gases a la atmósfera totalmente, sino que se tratan los gases. Está la pirólisis, similar en cierto aspecto a la incineración, la digestión anaerobia, el arco de plasma, el compostaje, y todo esto combinado con la posibilidad de reciclaje. Veamos. ¿Es viable generar energía utilizando el gas de los rellenos sanitarios? En algunas partes del mundo ha habido proyectos exitosos. Sin embargo, en el medio nuestro no hemos tenido esa misma suerte. Analicemos la información de la guía de la EPA de las mejores prácticas para el manejo de gases en proyectos de energía. La EPA analizó cantidad de proyectos, algunos exitosos, otros que fracasaron, y de este análisis sacó sus conclusiones. Veamos algunos casos en Colombia y América Latina. El caso de Medellín. Medellín inició en el año 2007 un proyecto para recolección y quema de los gases de los rellenos sanitarios de la Curva de Rodas y de la Pradera, con el propósito de generar energía eléctrica. En el año 2007, las empresas varias de Medellín firmaron un acuerdo con la Universidad de Antioquia para la recolección y quema de gases. La universidad, con un consorcio privado, inició trabajos en 2008 con financiación del Reino Unido. La idea era generar energía en Medellín. Inicialmente se instaló una TEA en el relleno de la Curva de Rodas. No funcionó. La cantidad de gas que se producía en el relleno de la Curva de Rodas fue insuficiente para operar la TEA que se había construido. La TEA de la Curva de Rodas no funcionó porque no se producía en el relleno sanitario de Medellín suficiente gas. El proyecto de Curva de Rodas fue suspendido y la TEA se trasladó al relleno sanitario de la Pradera. Trató de funcionar. Sin embargo, se determinó que el proyecto de generación de energía en la Pradera no era rentable debido al bajo costo de la energía eléctrica en Colombia, y se requería que la generación de energía fuera subsidiada por el Estado o por las empresas de energía
o sea, por los ciudadanos. En la curva de Rodas podría haber funcionado, pero no era rentable debido a que en Colombia los precios de la energía eléctrica hidráulica son muy baratos. Ahí tenemos la TEA en el relleno sanitario de La Pradera. No funcionó en la curva de Rodas, no funcionó en La Pradera. Se trató de hacer algo en el Carrasco, pero tampoco fuimos muy a fondo. Otros proyectos en América Latina. Relleno Norte 3 en Buenos Aires, Argentina. El proyecto no fue financieramente posible. Relleno São João en Sao Paulo, Brasil. Genera 22.4 megavatios y es subsidiado por la Municipalidad de Sao Paulo para hacerlo viable económicamente. O sea, Sao Paulo paga por esa energía un precio mucho más alto que el de las empresas de energía. El relleno Marca en Cariacica, Brasil. Se inició la quema de gases, pero no fue económicamente posible generar energía. No se podía vender la energía porque los precios de generación eran mucho más altos que los precios del mercado. Relleno Nejapa en El Salvador. Se inició la quema de gases, pero no fue económicamente viable generar energía. El relleno del Verde en León en Guanajuato, México. Se genera calor y el calor de la quema de los gases es utilizado para evaporar los lixiviados. O sea, dentro del relleno sanitario, los gases se queman y se evaporan los lixiviados. ¿Hasta dónde es ambientalmente aceptable quemar los lixiviados? El proyecto más exitoso en América Latina es el relleno Loma de los Colorados en Santiago de Chile. Se están generando 10 megavatios de energía. Pero observemos algo muy importante. La ley 20.257 de 2008 en Chile obliga a las empresas de energía a que el 5% de toda la energía debe provenir de fuentes renovables. Y las empresas de energía compran la energía del relleno Loma de los Colorados a precios muy por encima del mercado, gracias a la legislación de Chile que obliga a las empresas de energía a comprar esa energía al precio de su generación. Ahora viene otra posibilidad. No generar energía con los gases, sino incinerar las basuras. Quemar las basuras para generar energía. La incineración de las basuras. En la incineración se queman las basuras en una caldera con chimenea. Es una tecnología muy utilizada en el mundo. Hay más de 2.000 plantas de incineración de residuos sólidos urbanos en el mundo. La mayoría de ellos en Europa y parcialmente en Asia. La incineración es la alternativa más utilizada en el mundo para generar energía, para utilizar las basuras, los residuos sólidos. Existen dos técnicas diferentes de incineración. El mass burn y el refuse derived fuel. En el mass burn se reciben los residuos tal como los descargan los vehículos de transporte de basuras, retirando solamente los objetos muy voluminosos que no son combustibles. O sea, la basura se quema tal y como llega de los hogares.
Y está el Refuse Derived Fuel. Se realiza un proceso de separación, o sea, se separan las basuras, se clasifican los residuos de mayor reciclaje, de mayor valor de reciclaje, y el restante se tritura para incineración. O sea, la basura se tritura, se hace un primer reciclaje y se prepara el material para incinerarlo. La ventaja de este segundo sistema es que las calderas son más compactas, pero el poder calorífico es menor. O sea, los plásticos que se quitan en el reciclaje son importantes para generar energía. Buena parte de la energía de la incineración se genera por quema de plásticos y quema de papel. La mayoría de plantas de incineración son sistemas MASMOR. O sea, se lleva directamente, tal como llega la basura, se pasa al incinerador. Se queman a temperaturas de más de 850 grados centígrados. Entonces se requiere utilizar energía eléctrica o utilizar gas para quemar las basuras a 850 grados centígrados. Eso sería una incineración simple. Pero los grupos ambientales, Greenpeace, por ejemplo, se están oponiendo a esta incineración porque genera gases de invernadero y otra serie de gases nocivos para la humanidad. Entonces se requieren ahora dos plantas. Una planta para incinerar, o sea, para quemar las basuras, y otra planta paralela para tratar los gases producto de la incineración. O sea, los gases producto de la combustión requieren de un sistema de tratamiento y se utiliza un sistema para capturar metales pesados, como capturar plomo y mercurio. Igualmente se inyecta urea o amoníaco para reducir los óxidos de nitrógeno. O sea, tratamiento de las basuras, quema de las basuras y paralelamente tratamiento de los gases. Veamos. La planta de incineración con recuperación de energía es la encargada de tratar los residuos en masa que el ciudadano no ha podido separar en su casa y que ha depositado en el contenedor de resto. Esto quiere decir que solo se incineran aquellos residuos que no se pueden reciclar. De la incineración se desprenden unos gases calientes que generan vapor y energía eléctrica. Hace poco, en aplicación del Plan de Residuos del año 2006, la planta incineradora ha sido ampliada con 2 nuevas líneas. De esta forma, ahora cuenta con un total de 4. La obra, que ha permitido llegar definitivamente al vertido cero, ha contado con una inversión de 276 millones de euros y ha incorporado mejoras técnicas de última generación. Esto ha supuesto mejorar los niveles de emisión, incinerar más tipos de residuos y conseguir que el 50% de la energía obtenida con la incineración sea considerada como renovable según el Plan de Acción Nacional de las Energías Renovables. A día de hoy, la planta de Son Reus produce electricidad equivalente al consumo de 53.000 hogares. Inversión de más de 300 millones de dólares para una planta de 1.000 toneladas diarias de basura. La eficiencia neta de una planta de incineración con generación de energía varía en el rango de 25 a 28% de eficiencia neta energética, dependiendo del tipo de sistema de enfriamiento de la planta y del consumo energético del sistema de limpieza de gases. El tratamiento de gases consume mucha energía.
Esta cifra es considerablemente menor a las eficiencias de plantas de generación eléctrica utilizando combustibles fósiles, carbón o petróleo. Básicamente, por el menor poder calorífico de los residuos sólidos. Al hecho de que se genere vapor a menores condiciones de presión y temperatura y a la existencia de equipos de limpieza de gases que requieren de energía eléctrica para su funcionamiento. O sea, se genera 0.55 megavatios hora por tonelada con las basuras de Estados Unidos. Con las basuras de América Latina, que son basuras con menos cantidad de plásticos, menos cantidad de papel y mucho más contenido orgánico, la producción de energía es significativamente menor. La eficiencia en América Latina de una planta de incineración es muy inferior a la eficiencia en Estados Unidos o en Europa. La basura de América Latina, debido a nuestra cultura, a nuestros hábitos alimenticios, nuestra basura posee un contenido orgánico muy alto, más del 65% de materiales orgánicos. Y no hay un contenido bajo, relativamente bajo, comparada con Europa y Estados Unidos, de plásticos y papel. Esto hace que la incineración en América Latina sea ineficiente. El valor calorífico de nuestras basuras no facilita los procesos eficientes de incineración. Implementar una incineradora en un sistema de manejo de residuos deficiente y sin una planificación apropiada puede llevar al fracaso económico de la propuesta. Los proyectos de incineración en América Latina, la mayoría han fracasado por problemas económicos. Entre los riesgos principales se encuentran la variabilidad de los residuos sólidos destinados al incinerador, el bajo calor calorífico de nuestras basuras y que se requiere apoyo del Estado, o sea, que el Estado subsidie la incineración. Eso lo dice la coordinadora del Gaia para América Latina. Más de 2.000 millones de dólares se han perdido en proyectos de gasificación fracasados en América Latina. Más de 2.000 millones de dólares. En general se concluye que los altos costos de inversión, operación y mantenimiento representan un obstáculo importante para la incineración en América Latina, sobre todo para competir en el campo energético y para competir con los precios de los rellenos sanitarios, porque es muy económico disponer de los rellenos sanitarios. La inversión del Estado sería significativamente mayor si procedemos a incinerar. Una parte importante de los altos costos de inversión obedece a la necesidad de instalar y operar sofisticados equipos de depuración de emisiones a la atmósfera. O sea, el tratamiento de gases es más costoso que la misma incineración. Una planta eficiente de incineración para 1.000 toneladas diarias de basuras cuesta más de 300 millones de dólares, o sea, más de 1 billón de pesos. Eso lo dice la ONU en un documento de perspectiva de la gestión de residuos en América Latina y el Caribe. Se requieren inversiones de billones de pesos por planta para que un proyecto de incineración en América Latina sea exitoso. Se requieren inversiones gigantescas, tanto para la incineración como para el tratamiento de gases. Alguien dirá, una alternativa es no tratemos los gases. O sea, hagamos incineración simple, a un costo significativamente menor, pero con grandes afectaciones ambientales. ¿Es viable incinerar sin tratar los gases?
el costo de la incineración genera energía eléctrica a un costo de varias veces la energía hidráulica. Se requiere entonces que el Estado invierta recursos y subsidie el tratamiento de las basuras, o sea, que el Estado subsidie la incineración. Que teniendo en cuenta los altos costos, estamos hablando de billones de pesos por planta de incineración, es complejo que esos proyectos de incineración con recuperación de energía sean viables. Y en todos los casos se requiere un relleno sanitario, porque las cenizas, que representan entre el 20 y el 30% del volumen original de los residuos sólidos en América Latina, deben ser colocados en relleno sanitario. O sea, se requiere un relleno sanitario para aproximadamente el 20% de las basuras por las cenizas. Y esas cenizas son altamente tóxicas. Esos rellenos sanitarios requieren de tratamientos especiales de manejo de aguas. La incineración es la técnica más utilizada para producir energía con basuras. Pero hay otros sistemas. Está la pirólisis o gasificación. En el sistema de pirólisis se calientan los residuos sólidos urbanos y para producir un gas de síntesis, el cual consiste principalmente en hidrógeno, monóxido de carbono y dióxido de carbono. Este gas, producto de la pirólisis, se convierte en energía utilizando calderas o turbinas, o se transforma en combustible mediante síntesis química. Como residuos se obtienen metales de trozos, escoria vitrificada y concentrados metálicos derivados de la ceniza secundaria. Las cenizas en este caso son aproximadamente el 30% de los volúmenes de residuos y se requiere tener paralelamente a la pirólisis un relleno sanitario. Los residuos sólidos y líquidos requieren, en este caso de la pirólisis, un pretratamiento de residuos. O sea, los residuos que salen de la pirólisis los pasamos a una planta de tratamiento, haciendo que la pirólisis pueda ser mucho más costosa que la incineración. Se conoce de gran cantidad de proyectos de pirólisis que han fracasado, especialmente por razones financieras. Uno de los principales problemas es la ineficiencia energética y las dificultades para mantener temperaturas de reacción adecuadas. Se requiere tener en cuenta qué combustibles se van a utilizar para calentar los residuos, si se utiliza electricidad o carbón, y el costo de estos elementos. En Colombia podríamos pensar en calentar las basuras utilizando carbón. La variación de la composición y la humedad de los residuos presentan problemas para mantener operaciones estables. Cada camión trae una basura diferente, lo cual hace que el tratamiento va a ser siendo diferente y eso dificulta mucho la operación. Está la digestión anaerobia. La digestión anaerobia, también denominada biometanización o producción de biogás, es un proceso biológico que tiene lugar en ausencia de oxígeno, en el cual parte de la materia orgánica de las deyecciones se transforma por la acción de microorganismos en una mezcla de gases. O sea, por procesos biológicos se genera una mezcla de gases.
Muy interesante la digestión anaerobia. Ha habido muchos proyectos, pero pocas realidades. La mayoría de los proyectos de digestión anaerobia han sido pequeñas plantas piloto y pequeñas plantas experimentales. Y hay un problema con esta digestión anaerobia. Los lodos que se generan del proceso son extraordinariamente contaminantes. La digestión anaerobia prácticamente no se utiliza en plantas a gran escala en el mundo. El principal problema de la digestión anaerobia es el elevado costo de capital y operación. Eso lo dice la ONU en el documento de la gestión de residuos en América Latina y el Caribe. O sea, pirólisis y digestión anaerobia no representan una alternativa viable para proyectos reales. Mucha investigación, se pueden hacer plantas piloto, pero pasar a un proyecto es muy complejo. La incineración se mantiene como el proceso más común de tratamiento de residuos. Está la gasificación con arco de plasma. El sistema consiste en generar un plasma de alta temperatura, 4.000 grados a 7.000 grados centígrados, para inducir un proceso de pirólisis. O sea, el arco de plasma es una variante de pirólisis. Se genera un gas de síntesis similar al de la pirólisis y una roca de escoria de características estables. La principal desventaja del sistema de gasificación con arco de plasma es que la energía consumida por las antorchas que generan el plasma hace que la electricidad que se genera sea muy pequeña. O sea, el arco de plasma genera muy poco volumen, muy poca cantidad de electricidad. Entonces ¿es viable la pirólisis? ¿Es viable la incineración? Tanto la incineración como la pirólisis son relativamente costosas, tanto por los costos de capital, hablamos de billones de pesos, y que la energía generada es significativamente más costosa que la energía hidráulica en un país como Colombia. La posibilidad de que un proyecto de generación de energía por pirólisis, por incineración, sea viable económicamente en Colombia, requiere que el Estado subsidie el proceso. Porque la comercialización de energía producida hace imposible, por sus costos, competir en el mercado de la energía en este país. Hace poco vino una misión de Italia. Yo estuve hablando con ellos para ver la posibilidad de un proceso de incineración en Bucaramanga. Y ellos llegaron a la conclusión de que mientras los precios de energía en Colombia sean tan bajos, no es viable económicamente un proyecto de generación de energía utilizando basuras. Y hay la discusión de la incineración simple. La pirólisis genera gases. Los promotores de la incineración, quienes están vendiendo la tecnología, presentan información de que son fuentes de energía verde. Pero la incineración simple, sin tratamiento de gases, genera grandes emisiones de CO2 por kilovatio. Greenpeace, la Organización Ambiental Europea, asegura que la pirólisis o la incineración afectan en forma grave el cambio climático. Sin embargo, hay plantas con nueva tecnología que tratan los gases y disminuyen ese efecto
de cambio climático. La dificultad principal sigue siendo los altos costos de la instalación y los altos costos del proceso en un país donde la energía es tan barata como en Colombia, donde el Estado tendría que entrar a subsidiar la energía producto de los rellenos sanitarios. La incineración es contaminante, luego se requiere las plantas de tratamiento. Incinerar, como muchos han propuesto en Bucaramanga, incinerar sin tratamiento de gases no es viable ambientalmente. Sin embargo, se han construido en el mundo muchas plantas de incineración con tratamiento eficiente de gases y amigable con el medio ambiente, pero para ello se requiere inversión pública cuantiosa. O sea, si el Estado invierte recursos pensando en el medio ambiente para eliminar los rellenos sanitarios y generar energía eléctrica, se tienen que hacer grandes inversiones y se requiere voluntad política y dinero. Tenemos en Colombia posibilidad de invertir billones de pesos por planta de incineración para vender energía cuyo costo es muy superior al del mercado y se tiene que subsidiar no solamente la instalación de los equipos, sino también la generación de la energía. El problema principal es el poder calorífico de nuestras basuras. El poder calorífico de los residuos sólidos urbanos depende principalmente del plástico, el papel y la madera. Y la implementación de un sistema eficiente de incineración requiere también eliminar el reciclaje. Recientemente, un proyecto en Ciudad de México de incineración y se generó un movimiento con protesta social de gran magnitud contra el programa de incineración, debido a que la incineración eliminaba el reciclaje y eliminaba el trabajo de miles de recicladores. Y el proyecto en el año 2018 tuvo que ser cancelado. O sea, para que nuestras basuras generen algo de poder calorífico, necesitamos dejarles el plástico y el papel. O sea, eliminar nuestro reciclaje. Las investigaciones sobre la pirólisis y la incineración revelan que aunque en teoría y en el laboratorio son viables, claro, la tecnología existe, la complejidad de las instalaciones, el costo de esas instalaciones, la gran variabilidad de los residuos sólidos urbanos en América Latina, hace que invertir grandes cantidades de dinero en esta recuperación energética de las basuras puede ser un fracaso, pueda perderse ese dinero y se requiere una muy buena planeación. Han fracasado muchos proyectos. Los responsables del manejo de residuos sólidos en los países de América Latina están siendo tentados por los proveedores de nuevas tecnologías. Permanentemente llegan los vendedores de las nuevas tecnologías a las empresas, a los municipios, prometiendo que con su tecnología resuelven sus problemas de disposición final de desechos, crean oportunidades de negocios lucrativos y contribuyen en forma positiva al suministro de energía. Sin embargo, la mayoría de los proyectos en América Latina han fracasado. Una empresa asesora del gobierno de Alemania, la empresa GIS, explica las causas del fracaso de los sistemas de generación de energía con basuras en los países en desarrollo. GIS dice lo siguiente: ¿por qué
fracasan los proyectos de generación de energía. Primero, por el menor poder calorífico de los residuos sólidos urbanos en nuestros países que en países industrializados. Debido a que nuestras basuras son muy húmedas y muy orgánicas. Lo cual no ocurre en Europa y en Estados Unidos, donde las basuras tienen muy buen poder calorífico porque tienen mucho plástico y tienen mucho papel, mucha madera. Otra causa de los fracasos: cambios estacionales en la compostación de los residuos. En temporadas festivas, en el mes de diciembre, son diferentes las basuras que en el mes de mayo, en épocas de cosecha, y así sucesivamente. Las basuras nuestras no son uniformes. Además, tenemos malas prácticas de separación de residuos. Nosotros no estamos separando residuos en el origen. Para que un proyecto de incineración sea viable, tenemos que separar las basuras. Los modelos de negocios, estos negocios en pequeña escala no son viables, se requieren grandes negocios. Los altos costos de inversión, billones de pesos por planta, los costos de operación, porque hay que inyectar energía para generar energía, y los precios de la energía en Colombia son muy bajos. Entonces el Estado tendría que entrar a subsidiar los precios de esa energía. O sea, generar energía procesando residuos sólidos urbanos es una tecnología costosa. Se requiere que las basuras sean relativamente uniformes y de alto valor calorífico, y que los precios de la energía en el mercado permitan su comercialización. ¿Hay otra alternativa? Posiblemente mucho más viable que la incineración, más viable que la generación de energía, que es el compostaje. El compostaje puede ser una muy buena alternativa para el manejo de los residuos sólidos en nuestros países. Veamos este video. Puebla cuenta con la primera planta procesadora de residuos sólidos urbanos a nivel nacional, incluso la única en América Latina en contar con un sistema europeo y estadounidense automatizado. Se ubica en el municipio de Calpan y al día recibe 550 toneladas. Tan solo San Andrés y San Pedro Cholula, Cuautlancingo y Huejotzingo aportan el 60% de los residuos. Aquí llegan los residuos tal como se recolectan en los municipios a los que damos atención. Aquí recibimos la basura de 19 municipios, cuáles son residuos sólidos urbanos. Se alimentan a nuestra línea de tratamiento. Hay que eliminar una fracción voluminosa, porque desafortunadamente todavía de nuestras casas llegan algunos residuos como trozos de metal, textiles, que más adelante de nuestra línea la pueden obstaculizar. Estos hombres realizan el primer filtro, antes de que la basura llegue a la trituradora, ya que esta permite reducir el tamaño de los residuos, separando la basura orgánica de aquella inorgánica. Los residuos ya no suben en bolsas, sino ya suben disgregados o separados entre ellos mismos. Así que el tromel prácticamente es el corazón de la planta, ya que permite reducir la mitad de los residuos que ingresan. El 50% de los residuos que ingresan son residuos orgánicos. El residuo orgánico es el que se pudre, el que huele, el que genera humedad. Este equipo lo separa de forma automática a través de una criba que va girando en su interior. El tromel desvía los residuos orgánicos prácticamente pulverizados a otro contenedor, listos para utilizarse como abono orgánico, mejorador de suelos o generador de composta. Es un olor que en cualquiera de nuestras casas, al acercarnos a nuestra bolsa, va a oler. La parte inorgánica ya no tiene olor, pero es estrictamente por el tipo de residuo que estamos ingresando acá. Ahora es momento de separar el resto de los desechos. Gran parte del proceso es a través de maquinaria y equipamiento. La gente que vas a ver trabajando aquí hace ya la clasificación fina, es decir, la clasificación de aquellos residuos que son valorizables, como el PET,
el aluminio, el polietileno de alta densidad, el Tetra Pak, esos residuos que ya tienen ese potencial de ser reutilizados como materia prima en otros procesos. Trabajo que veremos en nuestra segunda entrega sobre la planta procesadora de residuos sólidos urbanos. Todos los residuos sólidos que recibe la planta se procesan a su separación. O sea, se obtiene un compost de orgánicos. Lo que no es orgánico se lleva a un relleno sanitario seco. El principal problema de este compost es la presencia de residuos de metales pesados en los residuos. O sea, cadmio, cromo, níquel, plomo, cobre y zinc y mercurio. Presencia de metales pesados en el compost. Pero si se hace una buena selección de residuos en la fuente, o sea, si la comunidad es una comunidad responsable, educada, debidamente entrenada, se puede generar unos residuos que al hacerles compostaje no tengan problema de metales pesados y al mismo tiempo no haya emisión de compuestos orgánicos volátiles perjudiciales para la salud. O sea, se puede implementar un sistema de compostaje utilizando tecnologías adecuadas, con un control del proceso y una muy buena calidad del compost para poderlo comercializar, porque el mercadeo del compost es complicado. Si usted dice que el compost viene de las basuras, usted no va a querer utilizar ese compost en sus granjas. La comercialización del producto de compostaje es esencial para un programa masivo de compostaje. Entonces necesitamos separar muy bien en la fuente, sobre todo eliminar los elementos que puedan tener metales pesados o productos nocivos, o sea, muy buena basura, como la que viene de las plazas de mercado, y un buen proyecto de comercialización de ese compostaje. Una planta de compostaje es mucho menos costosa y puede ser una mejor solución en nuestros países a la incineración, especialmente porque puede ser más viable económicamente, menos costos de inversión, menos costos de mantenimiento. Pero se requiere separar en la fuente, instalar la planta, como la que vimos nosotros en Puebla, y después comercializar el compost. ¿Y el reciclaje? El reciclaje es una alternativa interesante, útil para bajar la cantidad de residuos que vayan a nuestros rellenos sanitarios. Sin embargo, la tasa de reciclaje en América Latina y el Caribe apenas llega al 4.5%, como lo dice la ONU. La ONU encuentra que en América Latina solo se recicla el 4.5% de los residuos. Chile es el país que lidera la generación de residuos sólidos en América Latina para compostar. Y ni siquiera llega al 10% de la recuperación de desechos. O sea, el país que mejor maneja el reciclaje en América Latina recicla el 10%. Y en promedio, América Latina recicla el 4.5%. Hay problemas culturales, hay problemas de educación y hay problemas de organización. El reciclaje
es una alternativa que podríamos implementar para bajar las cantidades de volumen de desechos, pero no tenemos realmente programas eficientes de reciclaje. Aunque uno de los problemas principales para el manejo de los residuos sólidos urbanos en América Latina, tanto para incineración como para reciclaje, es el alto contenido de materia orgánica. Cuando tenemos el 70% de materia orgánica en las basuras, un proceso de incineración no es viable. Queda solamente como posibilidad viable en América Latina el compostaje. Conclusión, ¿qué debemos hacer para resolver la problemática de nuestras basuras? Incineración simple, quemar las basuras para generar energía eléctrica. Incineración con tratamiento de gases, 2 plantas, una para incinerar, otra para los gases. La pirólisis, la digestión anaerobia, el arco de plasma, el compostaje, el reciclaje y separación en la fuente, o lo que estamos haciendo, los rellenos sanitarios, o un modelo combinado de las tecnologías de acuerdo a nuestra situación específica, hacer un estudio muy completo de nuestras basuras, de nuestras posibilidades económicas, de la valoración de nuestros residuos y diseñar un proyecto para cada localidad en forma independiente, combinando diversas tecnologías, entre las cuales tal vez la más viable es el compostaje. Muchas gracias.